Don José. Fernando, para que usted tenga una idea de quién era este monstruo de Duvalier padre. Bueno. Yo cuando era estudiante en la Universidad de Puerto Rico, pues viajé a Haití, porque uno de los estudiantes haitianos estudiaba conmigo, un muchacho muy brillante, estudiaba ingeniería eléctrica. Y cuando llegamos al aeropuerto, había una rueda dando vueltas y él tenía 4 personas clavadas vivas a pleno sol para que todo el que llegara viera cómo él trata a la oposición. Dios. De tenebroso hombre. Sí, la verdad es que ese es el su. Cuando forma. usted mira una cosa como esa, Sí. usted siente espanto. Eso fue lo que yo sentí, chiquillo. Pero después usted le pierde el miedo. Porque así de malos son de cobardes. La frase de Séneca Nerón. Usted, su poder radica en el miedo. Y si no le tengo miedo, usted no tiene poder. Bien, cambiemos el tema y vamos a hablar de Panamá. Vamos a hablar de las cifras que nos dieron ayer en el Ministerio de Salud. Ahí está la primera lámina, gracias Noemí. Ayer nos informaron que teníamos 264.956 casos totales positivos, con una positividad global de 19,5%. Fíjese que la proyección, Fernando, exponencial de nosotros es de 260.337. Y estamos 4.600 y algo por encima de la real. Wow. Para que usted tenga una idea de dónde estamos, a qué velocidad se está reproduciendo esto, ¿no? Ayer se reportaron 5.186 casos positivos, creo que es la más alta de la pandemia, con una positividad de 26,2%, se hicieron 19.830 pruebas. Hay gente que dice, bueno, porque estamos haciendo más pruebas, tenemos más casos. Absolutamente, probablemente sí, pero por eso usamos el porcentaje. Claro. O sea, ahí en estos días tuvimos menos casos, menos pruebas y más porcentaje. O sea, esto es, hay cosas que usted la mide en absoluto y otras que usted la usa en relativo, o sea, porcentualmente. Bien. Esa lámina nos está indicando con certeza que vamos al alza. No hay forma de decir que vamos a tener una... No, mire, por se disparó ayer. Si me pasa la siguiente la lámina, Noemí, ahí está. Mire esto. Esto tiene que ver con los casos recuperados, los casos activos. Mire la curva polinómica y mire la exponencial. Nos está indicando nosotros, Fernando, que desde el mes de diciembre a esta parte, mire cómo se ha disparado los casos activos. Y esos activos usted puede sacar el 4,5% de eso, poquito más, poquito menos, una cifra 4, entre 5%, son los que están en camas y los que están. Entre más alto sea eso, más presión hay sobre esto. Por eso se las presento. Mire el cambio que nosotros tuvimos, ahí está noviembre y diciembre, y mire cómo se ha disparado eso. Alguien que me diga que el índice de reproducción del virus está más bajo. Alguien que me lo diga. Bueno, no me está la cifra ahí. 5.000 personas de ayer, 1.000 van a terminar en camas, ya sea en UCI o en... Y mire esto, ahora páseme la siguiente gráfica, Noemí, por favor. Ahí tiene. Bueno. Esa gráfica nos está indicando, lo doy los números. De acuerdo al MINSA, hospitalizados en sala tenemos 2.128 y hospitalizados en cuidados intensivos 229. Observe lo que está ocurriendo. Al alza en camas, al alza, porque tenemos aumento en la cantidad de casos activos, porque hay una velocidad de reproducción del virus más rápida. Y el virus se está reproduciendo comunitariamente y porque no estamos prestando atención. Y esto está poniendo presión enorme en nuestros hospitales. Si tiene alguna duda, vaya a un hospital público, Colón, Veragua, el que sea. Y tiene que hacer turno. Se trata de una presión increciendo. Y pásenme la otra lámina. Esta lámina es la lámina de mortalidad diaria. Mire por dónde vamos. Hacia el alza. Estamos por un promedio por encima de lo que habíamos proyectado. Esa es la realidad. Y pásenme la última lámina. Ahí está. Positividad. ¿Qué nos está indicando todo esto? Vamos al alza en la positividad. Estamos en un promedio de positividad de 19,5%. Ayer estuvimos en un porcentaje de positividad de 26,2% y en las últimas semanas hemos estado por encima de 20%. Hemos casi duplicado la positividad. Ahí está el problema. Entonces,
¿Tenemos la perspectiva de la vacuna? Sí, la tenemos la perspectiva de la vacuna. Durante los próximos días comenzará a llegar un lote, después vendrá más y probablemente por allá, por julio, agosto, tendremos un 50, 60% de gente vacunada. Pero ¿qué hacemos en el intermedio? Tenemos que controlar eso. Tenemos que hacer un esfuerzo. No hay que cansarse de repetir esto. Pero hay que dar los números con exactitud. No estamos mejorando. Estamos empeorando. Y esto es una tendencia mundial. Bueno, esto no es un consuelo para nadie, pero es una realidad. Pero además pueden surgir otros imprevistos a lo largo del camino. Entonces nosotros tenemos que hacer un esfuerzo de disciplinarnos. Esta cuarentena que nosotros hemos impuesto, no somos el único que lo hemos impuesto, Fernando. Ahí está Inglaterra que lo ha extendido, Alemania que lo ha extendido, Italia que la tiene que poner, en California. No saben qué hacer porque en Estados Unidos en este momento ni el presidente Trump está preocupado por esto, porque para él no existe. El presidente Trump piensa que todo lo que está diciéndose en el mundo de Estados Unidos de muerte, eso es fake. Eso no existe. Para él, bueno, ahora que ya no sabe que ya él es expresidente y huele a eso, me imagino que le dedicará un tiempo a algo. Sí. Ahora todo con la locura de que él quiere volver en el 2024. Sí. Ahora que hablo de Trump, alguien me estaba preguntando cómo se llama el libro que yo estaba recomendando. Este es un libro de un profesor, Steven Levitsky. Se escribe Levitsk. Se llama How Democracies Die, Cómo mueren las democracias. Está en inglés, es un tremendo libro. Este no es un experto nada más en las democracias de los Estados Unidos, también de América Latina. Hay una entrevista de él en español que aparece en la BBC. Digo, José, es que la política estadounidense hoy día se parece más a cualquier país de América Latina que a la propia política de Estados Unidos. Yo no lo diría así tan rápido. Los Estados Unidos tienen una ventaja sobre nosotros. De los contrapesos funcionan. Que hay una sociedad en la que el sector empresarial de alta fuerza es casi la fuerza dominante. Sí. Aquí viene el problema que está tratando de hacer Biden, y te lo voy a explicar para que usted lo voy a unir con Panamá. Biden ha puesto una estructura de gobierno más similar a la sociedad norteamericana. No he dicho similar, he dicho más similar. Diría yo, es lo que hoy soporta la carrocería social de los Estados Unidos en el nivel de polarización en que se encuentra. Negros, mujeres, y es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que una mujer ocupa una posición con tanta fuerza. Es vicepresidenta y además tiene la función de hacer el equilibrio en el Senado, porque ella es la que va a definir las confirmaciones, las leyes importantes. Afortunadamente para Biden, estas dos victorias le han permitido eso. Entonces, observemos eso en los Estados Unidos. Hay una fragmentación en los Estados Unidos que produjo la insurrección del autogolpe de Trump ayer. ¿Usted hubiera pensado eso hace unos meses? No. En nuestro país, ¿qué tenemos? El quinquenio anterior nos produjo un avance de la fragmentación de los últimos años, porque la participación de los gobiernos no se equivale con las ansiedades y expectativas de la población. Las mujeres no participan paritariamente en el gabinete. Hay una lejanía del gobierno de la juventud. Y además hicimos como prioridad el lawfare como instrumento de persecución política que fragmenta más la sociedad. Y como si fuera poco, nos cae la pandemia que nos da dos golpes terribles. Uno en el sector salud, en donde hoy todos estos muertos que estamos hablando por miles, 4.283 muertos, que ya los contamos como estadística. No hagamos ese error. Son seres humanos. Detrás de eso hay miles de personas más que no han podido enterrar ni darle su último saludo a sus muertos. Y hay miles más que tienen afectaciones secundarias que no sabemos cómo van a quedar. Entonces esto es una tragedia humana. Y las tragedias humanas no se miran con frialdad. Las tragedias humanas se miran con el corazón. Entonces, esa tragedia golpeó a Panamá.
en el peor momento de su historia. Las elecciones, ¿qué fueron? Una demostración de la fragmentación. Que la Asamblea tenga un control mayoritario de un partido es porque esa ley electoral no expresa con realidad la distribución paritaria de las fuerzas políticas. Exacto. No la expresa. Entonces es una mayoría artificial, jurídicamente válida, pero sin legitimidad política. Es una realidad. La legitimidad política la tiene el presidente. Entonces, el presidente asume el gobierno en medio de un proceso de desaceleración, sí, es cierto, pero no contaba con este tucazo en la nuca que nos da el COVID, que a su vez genera entonces un nivel de fragmentación más agudo en lo social, y más ansiedades, y más ha hecho que se replantee el papel del Estado. Yo le explicaba hace unos días que desde el momento en que se formó el consenso de Washington, el proceso se aceleró para destruir el Estado como instrumento de solución a los problemas de la gente. Y el Estado se convirtió en un simple administrador de lo que querían los sectores privados y particularmente no los nacionales. Porque yo le pongo el ejemplo, por ejemplo, de nuestra América y nuestro país. Los sectores nuestros del campo son empresariales, pero fueron los más golpeados por la apertura de comercio que casi los liquida del todo. Porque el capital financiero internacional decía que cada país debe producir lo que debe producir donde es más eficiente. Punto. Y no le importa que la distribución de la riqueza. ¿Y qué se hizo? Se concentró la riqueza en nuestro país y se distribuyó la pobreza. Es que acabaste con todos los sectores intensivos en mano de obra. Entonces, acabaste con la agricultura y acabaste con la industria. Esa apertura lo que hizo fue debilitar la función del Estado. Y aparecieron nuevas terminologías, entre ellas la gobernanza, esa que está ahí por ahí. Esa es una especie de gerencia de lo poco del Estado. El Estado tiene que ser pequeñito, no interventor. Se eliminaron las direcciones de planificación. Entonces los estados no tienen planificación. No tenemos planificación para la educación, no tenemos planificación para la salud, no tenemos planificación para las obras de infraestructura, para la conectividad del país. Porque eso estaba prohibido, porque es que eso es estatismo. Entonces el COVID le devolvió al Estado un poder que había perdido. Y no solamente en Panamá. ¿Usted recuerda la señora Merkel? El señor Johnson. El señor Trump. En esa recuperación de lo que él llamó América para los americanos, Make America Great Again, él asumió la conducción del Estado, confundiendo el Estado con él. Yo soy el Estado. Esa es la frase que describe el absolutismo en su más descarnada forma. El Estado soy yo. Eso es lo que piensa Trump. Y lo que yo pienso es lo que es verdad, lo que dicen ustedes es una... Ya ustedes saben. Entonces, el Estado ahora recupera un poco de la gestión, pero la aplica al sector público de salud e impone medidas, y entonces vemos por allí los filósofos de la antipolítica, los filósofos de la lucha antipartidos, impulsando las necesidades de nuevas formas y nuevas personas. Trump es un hombre salido en contra del establishment. Sí. Trump no es la expresión del Partido Republicano de Lincoln, ni de Eisenhower. O de Eisenhower, o de Ronald Reagan, a pesar de todas las diferencias ideológicas que usted tenga. Ronald Reagan llevó una política exterior con mucha mayor capacidad, tenía otras concesiones, usted puede o no compartirlas. Pero eso era un partido con un peso ideológico importante. Pero eso era un partido de principios. Principios para controlar el gasto, principios para controlar la deuda. Bueno, Trump no es principio de nada. A Trump le gusta vivir endeudado, porque esa es su vida siempre. Y le gusta el poder por el poder. Él no le gusta la democracia. Por eso es que cuando él puso los jueces, y esa es la diferencia ahora,
Él pensó que a esos jueces él lo iba a mandar. Y él contó que cuando eso iba a la corte, como ya yo puse 3 y hay 3 míos, son 3, son 6 míos. Ya. Entonces, ¿qué hicieron los 6 de él? Esto no pasa porque esto no es constitucional. La corte de Trump. Nosotros no tenemos ese contrapeso en Panamá. Entonces, ¿qué se impone en Panamá en este momento? Porque por otro lado tenemos el sector económico que tiene como fundamentalmente que generar empleo. El virus y el empleo son los 2 temas fundamentales de este mundo. No hablar de esas 2 cosas es no estar en conexión con la gente. Pero para estar en conexión con la gente, nosotros todavía tenemos una estructura en este país. Tenemos estructuras. ¿Cuáles estructuras tenemos? Tenemos los partidos políticos que representan el 49% de la población panameña, que no la hemos incorporado a nada. No. Porque no solamente es el PRD, no, aquí hay partidos. Y entre más estén incorporados a esta lucha, que es titánica, que no es por la presidencia, esta lucha es por la república. Pero además en un mundo cambiante, tan complejo, no hay partido. Ese cuento de que en el PRD están los mejores, en el país están los mejores. Fuera de los partidos hay mucha gente buena, sin duda alguna. Pero fíjese el mundo moderno cómo está. Este revolcón en Llano Piedra, como decía el abogado Muñoz. Muñoz. Revolcón en Llano Piedra. Probablemente los que nos están traduciendo a Estados Unidos no lo podrán saber, pero revolcón en Llano Piedra es un desmadre con lo que hicieron ustedes ayer. No, me faltaba Ese es un revolcón en Llano Piedra. No, me faltaba Alfredo y la burra. Entonces, esta situación no se puede resolver con una parte de la sociedad. Y no podemos perder más tiempo en influencers, en televisoras que lo único que le interesa es el rating. El maldito rating los está matando y estamos perdiendo la verdad. Tenemos que profundizar en las discusiones. Por ejemplo, miren las contradicciones que se generan en los Estados Unidos. Pero fíjense las oportunidades que no abren. El próximo secretario de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y es mejor que lo vayan conociendo. Este no es un pintado en la pared. Este es un hombre, para que los que dicen que son improvisados, este es un hombre, bueno, se graduó en Harvard, en la Universidad de Columbia de Nueva York, nada más. Un hombre con una gran experiencia. Y el hombre del jefe de Estado de los Estados Unidos es un hombre que maneja la política. Biden firmó los tratados del Canal de Panamá. Y se abre todo. Kamala Harris es la mujer más importante de los Estados Unidos hoy. Entonces nosotros tenemos que crear un equipo para trabajar con los Estados Unidos, para bregar con ellos, negociar con ellos, para bregar con China, para bregar con Europa, para bregar con América Latina. Gente que sepa de relaciones internacionales, junto con la Cancillería. Hoy la Cancillería debe ser un hormiguero. Eso que usted ve hoy, le estoy diciendo hoy, un día especial. Cuando Tony Tack firmó hoy en los acuerdos Taft-Kissinger, que fueron la base de la negociación. Mire toda, y lo hicimos con Carter, lo hicimos con Nixon. No, ya era Ford. Bueno, con Ford. Pero además de eso, en el 75, el jefe del Estado Mayor y el secretario de Estado de los Estados Unidos, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, estuvieron aquí con Torrijos. Y el Pentágono salió a defender que ellos debían apoyar una negociación con nosotros. El mundo ahora y los Estados Unidos necesitan de aliados en América Latina. Sus aliados naturales somos nosotros, porque nosotros somos parte del poder de ellos. Además que la mercancía con la cual se van a reconstruir los países, lo más probable es que pase por aquí. Entonces, si nosotros tenemos claro eso, esto no lo va a hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores solo y el PRD solo, no. Porque el PRD lleva 10 años que todavía está dando vueltas en que está pensando tú no puedes con métodos antiguos manejar la modernidad. El PRD tiene que pasar por un seminario de modernización, de entender la nueva dinámica geopolítica que se abre en el mundo. Porque si nosotros no las entendemos, no las van a imponer. Entonces, si nosotros no tenemos esto, ¿no?, quedamos entonces haciendo
papeles tontos. Yo estoy a favor del fortalecimiento de las empresas privadas. Yo estoy a favor de eso. Pero estoy a favor también de que este es un Estado que tiene que estar inclinado hacia los pobres. Si usted tiene que tener complicidad de clase con alguien, no lo tenga con los ricos. Ellos no la necesitan a usted como presidente ni como ministro. El que necesita la complicidad de clase con usted son los pobres. Y los pobres no tienen partido. Su único partido es la vida que no se les va de las manos. Esa es la verdad. Entonces, si nosotros nos hablamos de esta realidad y no logramos entender lo que está pasando en los Estados Unidos, lo que va a pasar en Chile, lo que va a pasar en Perú, lo que va a pasar en Ecuador, en donde las fuerzas económicas van a salir huyendo de allí por el caos que se va a generar. Y no le queda otro remedio, o se va para los Estados Unidos donde no los necesitan, o se vienen para un país de América Latina que somos nosotros, que podríamos ser nosotros. Y tenemos una relación con el Caribe. Entonces nosotros tenemos que fortalecer nuestra estructura de relaciones exteriores y de comercio exterior para promover inversiones en este momento, pero no solamente con los talentos del gobierno, no con los talentos del país, pero tenemos que tener un plancito de 7, 8 puntos que vamos a impulsar todos juntos. Cuando hagamos eso, toda la charlatanería de los influencers que están más interesados en si a mí se me cayó, andaba con una niña, esas tonterías que son parte de la vida privada de la gente. ¿Y en qué ayuda eso? Que no sea los likes que a ellos les gusta. Con likes y con seguidores de Twitter no se hace una nación. Una nación se hace cuando los partidos de esa nación entienden que ellos son parte de los cambios. Cuando el dirigente máximo, en este caso el presidente Cortizo, se da cuenta que su deber fundamental es la unidad del país para enfrentar estos dos problemas inmensos. Pero nosotros hemos pasado cosas superiores que esa. Superiores. Nada del desarrollo de los últimos 25, 30 años hubiera sido posible sin el esfuerzo que la generación que bajo el liderazgo de Omar Torrijos logramos recuperar nuestro principal recurso geopolítico. Pero se nos ha olvidado que esa recuperación no era suficiente, porque esa recuperación todavía no está al servicio de la sociedad en su conjunto. Se ha hecho rico un grupo más pequeño. Pero nosotros tenemos que ampliar la riqueza sin caer en el populismo vulgar de dar subsidios. Los subsidios no levantan a nadie. Tenemos que hacer una reforma educativa, tenemos que hacer una reforma sanitaria, tenemos que hacer una reforma constitucional. Eso no lo puede hacer un solo partido. Eso tiene que hacer, eso son las fuerzas nacionales y están dadas las condiciones subjetivas en el ánimo de la gente. Lo que pasa es que la lectura que se está haciendo del gobierno y de algunos sectores de comunicación es una lectura equivocada del sentir del pueblo. Hay gente que cree que puede jugar al gato y al ratón echándole a la gente contra el gobierno. Vienen algunas televisoras para que usted vea lo que están poniendo. Están recogiendo firmas por una constituyente en medio de esta tormenta. Entonces nosotros lo que tenemos que mirar es la tormenta que viene en nuestro continente, las que se generan en los Estados Unidos, la que se genera y el poder hegemónico de China, que está incrementándose y tenemos que bregar con ese gigante. También, claro. Esa es la gran misión. Y eso es lo que tenemos que entender. Para hacer eso se requiere de mucho estudio. Sí necesitamos teóricos. Sí se necesita teoría. Se necesita práctica, se necesita experiencia. Pero sobre todo se necesita voluntad política. Así es.